Es momento del análisis y comentario. Informativo Forever FM. Muy buenos días, estamos en Radio Forever 92.5, son las 7 de la mañana, 32 minutos. El día de hoy voy a tratar el tema de la competitividad de las naciones, que parte precisamente de la competitividad de las empresas. No puede haber crecimiento económico de un país si es que no se apoya a las empresas. Por eso es que el tema del Código de la Producción, Comercio e Inversiones, a mí en lo personal me ha creado muchas preocupaciones, porque coincido con algunos empresarios que el código no suma necesariamente a lo que necesita el país para crecer y generar empleo. Uno cumple su obligación de decirlo amparado en la profesión, amparado en la experiencia, en los conocimientos. Como dice el presidente Mujica, humildemente, en mi humilde opinión, creo que allí, en el Código de la Producción, no se incluyen temas de los que vamos a tratar el día de hoy, porque hay algunos fundamentos que no se han considerado. Más aún cuando se dicta una ley en favor de, neutraliza otro y no hay necesariamente a favor de las empresas competitivas. De esto vamos a hablar un poquito más, porque el día de hoy también quiero tratar el tema, en este segmento, de algunas opiniones que ayer, lastimosamente por razones de tiempo, no pude leerlas al aire, de nuestros amigos oyentes que nos envían cada día al 08-69-48-408, que era relacionado en algunos casos con lo que yo había tratado primero y con la entrevista que le había hecho al asambleísta Ángel Vilema sobre por qué Alianza País no se convierte en partido político y prefiere mantenerse como movimiento político. Hubo una solicitud de información preguntándome cuál era la diferencia entre movimiento y partido. Yo ya lo había explicado a las 7:30, seguramente la persona que me consultó muy cercano a las 9 de la mañana no había escuchado entonces esta exposición que hice. Hay tres grandes diferencias, grandes, pero realmente profundas. La primera es que el partido político se constituye a través de un estatuto. El estatuto, haga de cuenta que usted va a fundar una compañía. El estatuto es como que fuera, para un partido político, la constitución de un país. La constitución que le da todas las atribuciones al ciudadano en la Constitución, en el estatuto al afiliado al partido político, derechos y obligaciones, fundamental, derechos y obligaciones. ¿Qué es lo que tiene el movimiento país? Y tengo ya el régimen orgánico de Movimiento Alianza País, régimen orgánico que lo estuve estudiando ayer y que precisamente no es amplio en un fundamento que debe tener todo estatuto: la filosofía, la ideología. Movimiento Alianza País, en su régimen orgánico, únicamente, como dice su nombre, tiene la organización. Allí hay una gran diferencia con un estatuto político, de un partido político. Lea usted el Partido Social Cristiano, el del Movimiento Popular Democrático, el de Democracia Popular y de la Izquierda Democrática, que son los cuatro partidos más organizados. También Sociedad Patriótica y PRIAN tienen su estatuto, cada uno de ellos. Pero dentro de estas corrientes internacionales de la política, los cuatro partidos políticos que primero le he mencionado son los que tienen un ordenamiento inclusive hasta internacional. Cuando usted oye hablar de la socialdemocracia, de social cristiano, de la izquierda democrática, inmediatamente usted sabe a qué se atiene: socialismo, en fin. Tiene 48 artículos el régimen orgánico de Alianza País. Y si bien es cierto, otorga obligaciones y derechos, otorga derechos, para hablar profesionalmente,
y demanda obligaciones. Sin embargo, no tiene afiliados. Ayer hablaba con el asambleísta Vilema y me quedó la inquietud, por eso justamente conseguí el código orgánico o el régimen orgánico de Alianza País. No tienen afiliados. Tienen dos clases de ciudadanos que se suman a Alianza País: los adherentes y los simpatizantes. Cualquier simpatizante o adherente de Alianza País puede revisar el régimen orgánico del movimiento Alianza País. En ese sentido, entonces, hay una gran diferencia. Una cosa es el afiliado en un estatuto que primero se incorpora conociendo la ideología y haciéndola respetar, exigiéndole a los directores y le dice: señor, usted no está respetando la ideología del partido al cual yo me afilié y tengo el derecho de reclamárselo. Si es exclusivamente un adherente, ¿qué es el adherente? Algo como que se pega un rato y podría tranquilamente no estar del todo pegado, ¿no? Hay que ver ahí un poquito más la reglamentación sobre este código orgánico o régimen orgánico de Alianza País. Es un tema bastante interesante. Entonces ahí hay dos grandes diferencias. La primera, que es un estatuto diferente a un régimen orgánico. Y la segunda, el compromiso de un afiliado, y allí hay una diferencia con un adherente o simpatizante. ¿Cómo se conforman otros aspectos? Es lo que luego queda en este tema. Una especie de ampliación que debemos hacerlo. Yo tengo todos los artículos del Código de Democracia también, y sería un poquito extenso, pero ya tendremos oportunidad de día a día ir tocando estos temas. En el estatuto, o sea, ya en el Código de la Democracia, en el artículo 321, habla del carácter público y cumplimiento obligatorio, número 2, de los partidos políticos. Numeral 2, derechos y deberes de los afiliados, y 4, requisitos para la toma de decisiones, y el 5, reglas para la dirección democrática interna. Eso obliga, y usted tiene que escribir como partido político el estatuto en lo que es actualmente el Consejo Nacional Electoral, que es uno de los 5 poderes actualmente vigentes por la Constitución. Entonces el partido político con el estatuto que se inscribe allí en el seno del Consejo Nacional Electoral, tiene en ese instante la obligación de respetar. Y cualquier afiliado puede denunciar a la directiva ante este organismo superior, que inclusive ahora, en la actual Constitución, además tiene un tribunal contencioso en materia electoral, en donde si no le atienden a usted, usted como afiliado a un partido puede denunciarlo en este otro tribunal. Siendo movimiento, no tiene esas opciones. ¿Cuál es el riesgo ahí? Que el buró político de un movimiento que no le dice a sus afiliados cuál es la filosofía, los principios, la ideología, y como no está obligado realmente ante el organismo electoral a inscribirse con ese estatuto, con esa obligación, puede en algún momento ir modificando de tiempo en tiempo, en fin. Y ahí viene el riesgo de en los países internacionales, en todo el mundo, en los códigos, en la reglamentación internacional, que no le dan a los movimientos políticos la posibilidad de llegar a ser gobierno, porque no tienen ese compromiso. Acá en Ecuador sí se le permite al movimiento político llegar al gobierno igual que a un partido político, aunque no tenga esas obligaciones. Esa es una diferencia fundamental. El ir a escribir como una tercera gran diferencia su estatuto y obligarse ante el Consejo Nacional Electoral de cumplimiento. Y si no lo cumple, el afiliado va y se lo reclama ante esa autoridad. Y si no, al Tribunal Electoral. Y de esta manera obligan a los partidos políticos, esperemos que así ya nunca más se den los partidos de la partidocracia, dueños de partidos que mangoneaban, vulgarmente hablando, mangoneaban el tema político. Y eran las decisiones que tomaba el dueño del partido el que finalmente, inclusive con estatuto, pero hoy día eso cambió en el Código de la Democracia. Pero queda ahí una salvedad para los movimientos. Yo creo que me he explicado suficiente
esas tres grandes diferencias y ya estaremos discutiendo seguramente sobre la gran diferencia que es entre un estatuto y un régimen orgánico, ¿no? El régimen orgánico es un código, un ordenamiento interno, pero no necesariamente de obligación pública, como es un documento, un estatuto, que se registra ante la autoridad electoral. Esto a breves rasgos. Bien, quiero tratar el tema del Código de la Producción. Qué pena que siempre el tiempo nos queda corto. Para poder responderle al amigo oyente que consultó ayer, o dijo, aseveró, que el problema del Ecuador es cultural. Yo le decía que sí, es cierto, pero que no necesariamente es el único factor que influye en el desarrollo de un país. La cultura es uno de los tantos y tantos factores que se suman para crear competencias. Actualmente en las universidades ya se habla de competencia. La competencia que es el conocimiento, que es la habilidad y la experiencia. El mundo entero ya habla de competencias, habla de la competitividad, que no significa ganarle al otro. Eso es en el deporte. Es competitivo, dice, porque le gana a otro. No. Competitivo porque logra resultados a través de una mejor performance que cualquier otro país. Para simplificar un poquito el ejemplo, ¿por qué Alemania, por ejemplo, es la sede de los grandes líderes mundiales en maquinaria impresoras? Usted va a una imprenta y siempre le van a hablar de las marcas alemanas. ¿Por qué? Usted se pregunta. Michael Porter se preguntó y nos dijo